Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, primer directo de este 2025. Estamos empezando este directo. Vamos a recibir a la gente que se vaya sumando. Hoy hablaremos del curso de milagros. Ya hablaremos un poco más en profundidad. Bienvenidos, bienvenidas a este directo. Como digo, el fin de semana pasado, la semana pasada iba a ser directo y al final decidí no hacerlo, decidí recargar un poco más de energías. Estamos comenzando este directo y como decía, prefería tomar energías para este año que comienza, que viene bastante movido. Vamos a recibir a la gente. ¿Qué tal? Soy Leonardo. Bueno, también agradecer a las personas que me escribieron o me escriben habitualmente a través de las redes sociales, a través de Instagram y demás. Mientras se sigue sumando la gente, también recordarles que tenemos actividades formativas para este primer semestre del año. Tenemos el Practitioner Coach en Programación Lingüística presencial, que empieza el viernes 7 de marzo, 6 fines de semana. También tenemos un intensivo de verano en Galicia desde el 11 al 20 de julio. También tenemos el Camino de Santiago Iniciático del 25 de mayo al 1 de junio y el curso de Psicosomática Clínica también y Transgeneracional 2 y 3 y 9 y 10 de mayo. Bueno, vamos sumando a la gente a este directo. Como decía, me he tomado unos días para descansar, para recobrar energías. Voy a tratar de hacer los directos en la medida de lo posible un poquito más cortos, que lo hago habitualmente. Siempre digo más cortos y al final me termino yendo a bastante más. Pero la semana que viene tendré un directo, en realidad será el lunes 20, con Rafael Toruño en su canal, porque me invitó a su canal a compartir, mi amigo Rafael, que ya ha hecho algún directo con él. Bueno, vamos a empezar con alguna frase. Hoy me gustaría empezar hablando del curso de milagros. Ahora explicaré algunos conceptos del curso de milagros. Un curso de milagros es un curso que vengo haciendo desde el año aproximadamente 2012. Ahora este año va a ser 13 años que hago el curso de milagros. Me gustaría empezar con un par de frases que en realidad no son del curso de milagros, que dice la frase de Teócrito: los hombres y las mujeres libres tienen ideas y los sumisos tienen ideologías. Es por eso que llamamos a este canal libres pensadores y pensadoras conscientes. Es decir, no tenemos ideologías de ningún tipo, simplemente somos personas que tratan de elevar su grado de conciencia para poder decidir en su vida de eso, de una manera más consciente, no solamente ser conscientes de nosotros mismos, sino del entorno que nos rodea. Y también me gustaría leer otra frase de Aldous Huxley que dice: si la mayoría de nosotros permanecemos ignorantes de nosotros mismos, es porque el autoconocimiento es doloroso y preferimos los placeres de la ilusión. ¿Vale? Muy interesante esta frase. Al final, nosotros permanecemos ignorantes de nuestra propia existencia, de nuestros pros y contras, nuestras virtudes y defectos, no nos aceptamos en nuestra totalidad, y debido a que muchas veces el autoconocimiento, el desarrollo personal, del cual hablamos en este canal, es muy doloroso y preferimos esos placeres de la ilusión, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy con respecto al tema del curso de milagros, ¿no? Del curso de milagros hablo bastante durante mis directos, hago algunos comentarios de algunas frases. Básicamente voy a contar rápidamente el curso de milagros, como su propio título lo indica. Es un curso que está organizado de principio a fin como un recurso de enseñanza. Es de una enseñanza de poder despertar, de poder conectarnos con nosotros mismos, de poder entender que nosotros somos hijos de Dios, que somos esa conexión. Dios, llámale como quieras, energía del universo, inteligencia sobrenatural, Dios, Alá, Buda o quien tengas como referencia religiosa. Es decir, el curso de milagros nos habla a entrar en nosotros mismos para poder ser esas personas libres que tienen ideas y no solamente pensamientos. Básicamente el curso de milagros está compuesto por 3 libros: un libro de texto, un tochón,
que son aproximadamente unas 760 páginas. Después está el libro de ejercicios, que tiene 500 y pico de 520 páginas aproximadamente, que tiene 365 ejercicios que se pueden hacer de forma diaria o semanalmente cada ejercicio. Y voy a hablar básicamente de los 6 primeros lecciones que nos deja el curso de milagros. Y por último tiene el manual del maestro, que tiene aproximadamente unas 100 páginas, ¿vale? Yo te recomiendo que si no has leído todavía el curso de milagros o no tienes un contacto con el curso de milagros, que previamente puedas mirar algún vídeo. Jorge Pellicer es muy bueno hablando del curso de milagros, y mucha gente que habla del curso de milagros, en el cual de alguna manera nos acercan el curso de milagros de una forma más digestiva, ¿no? más digerible. Esa sería la palabra, porque muchas veces el curso de milagros es un curso que contiene muchos conceptos metafísicos que son difíciles de comprender. El curso de milagros principalmente hace énfasis en la práctica de la propia teoría y más en la experiencia que en la teología, ¿no? Es decir, nos invita a experimentar y a practicar el curso para poder llegar, como decimos, a esa conexión con nosotros mismos. Aunque el libro tiene un enfoque cristiano, porque la persona, Helen Schuckman, que fue quien escribió el libro, lo canalizó, habla principalmente o le da un enfoque cristiano de Dios, el Espíritu Santo y el Hijo, y que puede parecer como si estuviera hablando de la Biblia, o para aquellos que lo leen por primera vez. El curso principalmente aborda temas espirituales que son, como digo, de carácter universal, ¿no? Es decir, independientemente de la religión que tú puedas comulgar, ¿vale? El curso de milagros comienza con el postulado en el cual diferencia lo que es real de lo que es irreal, ¿vale? Partimos de esta base entendiendo que nosotros percibimos una realidad totalmente sesgada y subjetiva, que muchas veces cuando esa interpretación que nosotros hacemos de la realidad que percibimos no se ajusta a lo que nosotros queremos que sea, al final esto nos produce insatisfacción, y esto muchas veces, esa insatisfacción me produce estrés, mi sistema inmunitario bajan mis defensas y por consiguiente al final, como decimos en psicosomática, terminamos enfermando, ¿no? Es decir, el curso nos invita a poder diferenciar lo real de lo irreal. Lo irreal es lo que nosotros de alguna manera nos estamos identificando en nuestro día a día. Es como el concepto de la película Matrix. Es decir, nosotros estamos viviendo en un juego en el cual nos hemos identificado con ese juego que es la propia Matrix en lo que vivimos. Y también nos invita o nos hace empezar a diferenciar entre lo que es el conocimiento y la percepción que nosotros tenemos. Nosotros captamos el mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos, pero como ya siempre digo, dentro de la programación neurolingüística, nuestros 5 sentidos están totalmente sesgados. Es decir, lo que nosotros captamos por nuestros 5 sentidos está limitado. Hay mucha cosa que está aquí en nuestro entorno que no está siendo captada por nuestros 5 sentidos, pero que sin embargo, que no estén ahí no quiere decir que nosotros no lo percibamos a través de nuestros 5 sentidos, no quiere decir que no esté ahí. Como decía, Helen Schuckman, que nació en 1909 y murió en 1981, fue una psicóloga investigadora clínica norteamericana de la ciudad de Nueva York, en el cual también fue profesora de psicología médica en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y lo que pasó fue de que esta mujer es conocida porque de alguna manera es la que escribió o canalizó, junto con la ayuda de un colega que se llamaba William Tedford, también psicólogo, este libro denominado Un Curso de Milagros en 1975, el cual fue la primera edición del Curso de Milagros. Entonces, la tipa empezó a sentir voces en su mente y entonces ella afirmaba que el contenido básicamente del libro había sido dictado por una voz interior que ella identificó o denominó como Jesús, ¿no? Como que Jesús le estaba hablando. Empezó a sentir esa voz y ella empezó a canalizar todos esos mensajes junto con la ayuda de esta persona. Entonces empezó a bajar esta información.
A ver qué nos dice Fran. Justo con Fran hoy estuve hablando del tema del curso. De ahí cada cual ante una misma situación tiene percepciones totalmente diferentes. Exactamente. Entonces esto es lo que vamos a hablar o lo que nos invita a hablar el curso en estas primeras lecciones. Curiosamente, Helen Schucman, conforme a la voluntad que ella quería, el nombre de esta psicóloga no se dio a conocer hasta que murió en 1981. Ella decía que este conocimiento lo había canalizado, que ella no tenía ningún tipo de intención ni de comercializar con el curso ni de nada, porque era una información que era de todos, y terminó escribiendo el curso. Hoy me gustaría hablarle de las 6 primeras lecciones. Como dije, hay 365 lecciones en el curso, hay varios grupos dentro del curso de Milagros donde hay por WhatsApp, te mandan la información, te mandan las lecciones, te mandan lección, vídeos, etcétera, etcétera, para que podamos entender de alguna manera lo que nos trata de transmitir el curso de Milagros. Bueno, la primera lección del curso dice, es decir, nos invita a hacer pequeños ejercicios de 1 minuto y nos dice, nada de lo que veo en este lugar, en esta calle, en esta habitación, desde esta ventana significa nada. Como bien decía Fran en esta historia, cuando nosotros nos ponemos a tratar de empezar a cambiar nuestra mente egótica que se identifica con todo lo que le rodea, van a ver las resistencias que nosotros mismos y nosotras mismas tenemos a la hora de poder cambiar esa percepción de la realidad que nosotros tenemos o de la realidad que nosotros creemos, que percibimos, ¿no? Entonces, la primera lección que nos invita a hacer un primer ejercicio en el cual te pide que te pares en diferentes objetos del día a día diciendo que nada de lo que veo en este lugar significa nada. ¿Por qué no significa nada? Porque evidentemente cada persona le ha dado un significado propio, personal, individual y subjetivo a todo lo que está aquí. El problema es que cuando tú vas haciendo el ejercicio, por ejemplo, este vaso no significa nada para mí, este libro no significa nada para mí, a pesar de que empiezas a ver que, ¿cómo? Ojo, lo escribí yo, el ego te dice, lo escribí yo, ¿cómo no va a significar nada para mí? Este libro me llevó mucho tiempo, es muy importante. Entonces ahí empiezas a ver las rumiadas del ego de cómo esa identificación con las diferentes cosas. Y te digo, cuando te empiezas a encontrar con personas de tu entorno, es decir, te encuentras, el curso de Milagros te invita a que todo lo que te encuentres durante el día, entonces dices, este coche no significa nada para mí, este trabajo no significa nada para mí, esta casa no significa nada, este hijo no significa nada, esta madre, este padre no significa nada. ¡Oh! Entonces ahí es cuando la mente o el ego que se ha identificado con todo lo que se rodea, con todo lo que le rodea, y ha construido este personaje dentro de esta Matrix, es cuando empieza a tener esas resistencias y tu mente abandona porque ver la realidad, como decíamos al principio, es algo bastante doloroso para el ser humano. Ya lo dice este cabalista con el cual hice un directo, ahora ya no me sale el nombre, en el cual el ser humano no puede soportar tanta verdad, ¿no? Al final no podemos ver esa verdad que nos rodea. El místico tiene que vivir en una locura constante. La segunda lección que nos propone el curso de Milagros, después de ejercitarme empezando a pensar que nada de lo que está en esta habitación, lo que veo por la ventana, tiene un significado, nos invita en la segunda lección a todo lo que veo, le he dado todo el significado que tiene para mí, ¿vale? Es decir, en programación lingüística hemos hablado muchas veces que nosotros tenemos esta estructura de referencia, es decir, este software que según mis creencias, mis valores, mi educación, mi cultura, mis experiencias, mis creencias, lo que he heredado, etcétera, etcétera, al final, a partir de ese software, voy a dar un significado a todo lo que estoy viendo, pero evidentemente es un significado personal y subjetivo, ¿bien? ¿Qué pasa? Ese significado que yo le he dado para mí en cuanto me he relacionado con ese elemento que está en mi día a día, me hace que si yo le doy un significado a este libro y luego lo pierdo, o mi trabajo lo pierdo, o mi dinero lo pierdo, mi
mis padres fallecen, mi hijo o mi hija se va a vivir a otro lugar. Es decir, cuando eso no está en mi vida, como yo le he dado un significado a cada una de esas cosas que me rodean, al final me termino sintiendo vacío, porque me tengo que llenar con cosas externas para poder alcanzar la felicidad en mí, en un determinado lugar, en una determinada situación, en un determinado trabajo, con unas determinadas personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en estas dos primeras lecciones, como digo, el curso nos invita a entender que cada cosa que nos rodea es un significado que nosotros le hemos dado personal a todo eso y toda nuestra propia historia. La tercera lección que nos invita el curso es: no entiendo nada de lo que veo en este lugar, en esta habitación. Si nosotros podemos, el entendimiento también es parte de esa mente rumiante, esa mente egótica que trata de entender todo lo que sucede. Nosotros, si tenemos un grado de bienestar, liberando mucha serotonina, al final es un estado de felicidad. El estado de felicidad es un, como dice la palabra, es un propio estado. Es decir, la serotonina que yo puedo generar en mi cerebro, la puedo generar en la medida que yo no me identifique con un montón de cosas. Es decir, estamos continuamente necesitando la dopamina, ¿no? La dopamina para el cerebro cuando miramos el móvil todo el día, teniendo sexo, buscando cosas que me produzcan esos estados alterados de felicidad, pero en realidad no son felicidad. Es como que me pegue un chute de una pastilla o que me tome una droga, eso me genera un estado que a priori me parece como de felicidad, sin embargo, ese estado baja rápidamente. La serotonina no, la serotonina, curiosamente, contamina todo mi organismo, todas las células de mi cerebro, mientras que las dopaminas las va terminando comiendo a todo lo que está a su alrededor. Por eso, básicamente, los golpes de dopamina los tengo que conseguir cada vez más con los clics, con los likes que me dan, etcétera, 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 mientras que la serotonina, como digo, es un estado propio de felicidad. ¿Cómo consigo ese estado de felicidad? Como nos invita el curso a entender, el curso de milagros nos invita a entender que yo en ese estado de felicidad lo tengo porque estoy conectado con algo superior a mí que me produce ese bienestar y que me proporciona todo lo que necesito para estar bien. El problema, como dijimos, la mente egótica separada se identifica con todo eso que tiene y cuando eso ya no está, entonces yo no puedo ser feliz en este lugar porque ya no está aquello que tengo, ¿no? A ver, vamos a ir mientras hablamos de esto, vamos a ir a una ronda acá. ¿Qué tal, Verónica? Un abrazo desde París, creo que estás, ¿no? No me acuerdo, sé que estás en Francia, pero no me acuerdo en qué ciudad. A ver, Sandra, ¿crees que nosotros atraemos a las situaciones a nuestra vida como parejas, amigos y experiencias? ¿Nosotros mismos las creamos? ¿O es el destino iba a pasar y estaba escrito? Bien, esta es una pregunta muy interesante. Gracias, Sandra, por tu pregunta. Básicamente, al final tú vas a traer lo que eres, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que curiosamente, eso que nosotros llamamos destino es fruto, y lo explico en mi libro La magia que habita en ti. Al final, lo he explicado muchas veces esto, las experiencias que nosotros vivimos son fruto de las decisiones y acciones que nosotros estamos tomando, pero esas decisiones y acciones que nosotros estamos tomando o no tomando vienen fruto de cómo pienso viene fruto de mis propias creencias, propias y heredadas, potenciadoras y limitantes, y esas creencias están basadas en experiencias. Experiencias que dieron significado a las situaciones y a todo lo que rodea, sobre el amor, sobre la cultura, sobre la pareja, sobre la familia, sobre el dinero, sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Y al final esa experiencia me forma una creencia que me va a hacer decidir de una determinada manera. Esa manera de decidir o actuar es la que me va a hacer generar una determinada realidad o experiencia. El problema es que el ser humano cree que esa experiencia que está viviendo no tiene nada que ver con él o con ella. O tú crees que, o el ser humano cree, que básicamente esa experiencia es casual
a sí mismo. Es decir, que lo que está viviendo no tiene nada que ver con lo que él quiere en la situación. No, no, no. Pero lo que tú quieres no es lo mismo de lo que has decidido en tu vida. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a traer en nuestra vida y vamos a proyectar a partir de nuestras decisiones acertadas o no acertadas, aquellas experiencias que nos van a permitir poder crecer y dar un salto de kairos, es decir, hay experiencias en nuestra vida que son traumáticas o dolorosas, pero en lugar de entender que esas experiencias no son traumáticas o dolorosas, sino que son fruto del significado que yo le estoy dando a esa experiencia como traumática y dolorosa, por lo tanto la viviré como traumática y dolorosa. Ahora, si entiendo que esa persona la ha traído yo porque me trae un mensaje para mí y por lo tanto me tengo que quedar con el mensaje, no con el mensajero, no matar al mensajero, esa persona no tiene nada que ver con el mensaje que me está otorgando, por lo tanto yo voy a poder entender que esa persona que me trae un mensaje para yo poder crecer es mi hermano o mi hermana. Esto es lo que nos dice al final el curso de milagros, que todos somos hermanos en este jardín, en este planeta y en esta realidad, entre comillas, que estamos percibiendo. Por lo tanto, tenemos que entender que amigos, como pones, Sandra, experiencias y todo lo que te rodea, los trabajos, nosotros mismos los hemos creado fruto de las decisiones que hemos tomado o no tomado, acciones que hemos tomado o no tomado, pero esa experiencia que yo he traído a mi vida me va a permitir generar una versión 4.0 de mí. En la medida que yo entienda esto, podré seguir avanzando y creciendo. Ahora, si yo lo único que hago es contra todo y en todo diciendo que vayan con todo esto que está pasando, por qué me sucede esto, qué he hecho yo para merecer esta historia, no te estás dando cuenta que en realidad esa experiencia la has traído tú para crecer tú misma, ¿vale? Esto es lo que tenemos que entender. Si tú eres capaz de entender esto, en cada experiencia vas a seguir creciendo, porque vas a sacar un aprendizaje de cada una de estas experiencias. ¿Se entiende, Sandra? Espero que sí. Bien, la tercera lección del curso de milagros, no entiendo nada de lo que veo en este lugar. Es decir, la mente trata de entender, la mente gótica trata de entender lo que sucede. Y muchas veces no se trata tanto de pensar o entender, sino más de sentir y de sentirnos conectados con este chakra, aquí el chakra corazón, que es el que divide 3 chakras para arriba, 3 chakras para abajo. Es decir, esta conexión interna que yo tengo conmigo mismo y si me conecto con el corazón que me produce el amor por mí mismo y por todo lo que me rodea, al final me estaré dando cuenta que todo lo que yo creía entender es totalmente errado. Por lo tanto, no entiendo nada de lo que veo en este lugar. Esa es la tercera lección. La cuarta nos habla de estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo. Por lo tanto, todo lo que veo aquí en este lugar, que no significaba nada, es fruto de un pensamiento el cual está totalmente distorsionado fruto de mi estructura de referencia, es decir, el software que yo tengo, la forma en la cual me educaron, la forma en la cual he vivido mis creencias, mis experiencias, mis amores, mis desamores, mis frustraciones, mis miedos, mis inseguridades, mis traumas, todo eso forma un software que me hará ver la vida de una determinada manera, como decimos hasta ahora, totalmente sesgada. Por lo tanto, tengo que empezar a cambiar lentamente la mente para entender, como nos invita el curso, que todos estos pensamientos que yo tengo no significan nada y son como las cosas que veo. Por lo tanto, tanto las cosas que estoy viendo como mis pensamientos no tienen un significado real. Todo lo que está aquí es neutro. Este vaso es neutro. Este vaso es muy lindo porque me lo regaló mi abuela. Entonces ya le estás dando un significado a este vaso y entonces vas a tener un apego con respecto a este vaso porque tiene un significado sentimental en tu vida.
Por lo tanto, si le estoy dando un significado a este vaso, ya es un significado subjetivo que me hará sufrir si este vaso no está en mi vida, ¿vale? Por lo tanto, las cosas son neutras, no tienen ni más, ni menos, ni bonito, ni feo. ¿Bonito para quién? ¿Feo para quién? ¿Caro para quién? ¿Barato para quién? ¿Hermoso? ¿Alto para quién? ¿Bajo para quién? Depende de la persona que esté dando el significado a esa experiencia. Por lo tanto, en esta cuarta lección de las 6 que estamos hablando del curso de Milagro, nos dice: estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo. Por lo tanto, yo, para poder llegar a esa conexión con todo lo que me rodea, con todos mis hermanos y hermanas, tendré que limpiar mi mente de esos pensamientos egóticos que están haciendo dar un significado a la experiencia. La quinta está muy interesante. No estoy disgustado, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Siempre pensamos que no, porque tú me dijiste, porque tú me hiciste, porque tú me trataste. En realidad, una vez más, nadie tiene la posibilidad de dañarte. Son solamente los pensamientos que tú tienes y el significado que le has dado a la experiencia lo que te está haciendo sufrir, y por lo tanto, en realidad, nunca estás disgustado por la razón que tú realmente crees. El ego lo que hace es generar pensamientos de ataque, se le llaman pensamientos de ataque, en el cual el ego se siente de alguna manera amenazado. ¿Por qué? Porque alguien me está hablando de una creencia que es totalmente antagónica a lo que yo pensaba. Una religión que es antagónica a lo que yo pensaba. Un concepto que es antagónico a lo que yo pensaba. Si yo le he dado un significado, evidentemente todo lo que vaya en contra de los significados que he dado de las experiencias que me tocan vivir, van a ser pensamientos de ataque, porque atacan mi integridad, atacan mi software, atacan mi propio ser. Cuando me siento atacado, evidentemente lo que voy a hacer es defenderme de algo que el ego mismo ha creado para tener que defenderse. No sé si se entiende. Es decir, tu ego va a generar un pensamiento de ataque para tratar de volcar esa frustración y tratar de mantener esa identificación con la realidad que nos rodea de una manera totalmente, como venimos diciendo, subjetiva y totalmente distorsionada. Por lo tanto, en realidad, tú vienes con un problema del pasado, una frustración del pasado. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo le decía a mi padre, vamos a sacar un resentir con respecto a tu madre, mi padre decía: no, yo ya la perdoné a mi madre, ¿no? Pero no, la perdonaba desde aquí, pero no la perdonaba desde aquí, desde el corazón, porque el niño, su niño, estaba frustrado por las experiencias de su niñez, por un abandono de su madre, de haberlo dejado ir para Uruguay. Entonces, esa rabia que mi padre tenía almacenada en su inconsciente hacía que pudiera sacar esa rabia que no sacaba donde la tenía que sacar, la sacaba en otros lugares, y sin embargo su ego le está diciendo que la estoy sacando esta rabia, o te estoy diciendo esto, o te estoy regañando, o me estoy enojando porque tú. No, en realidad este ha sido el disparador que le sirve al ego para sacar esa frustración y sacar esa posible rabia, cuando en realidad la forma o en lo que yo creo que estoy discutiendo no tiene nada que ver con lo que yo creo que esto discuto. Por lo tanto, muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida discutimos con personas en situaciones, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo, con nuestros amigos, para defender todo aquello que le hemos dado significado. Y entonces vamos a encontrar pensamientos de ataque de los cuales nos tendremos que defender, pero eso no deja de ser un pensamiento generado por el ego para poder descargar mi frustración cuando el problema tal vez lo tengo con mi mujer, pero lo saco en el trabajo, lo tengo en el trabajo, pero lo saco con mi hijo, lo tengo con mi hijo, pero lo saco con otras personas. Por lo tanto, en esta lección, en la lección 5, nos dice que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Todas las discusiones que tú tienes, no estás disgustado, disgustada por la razón que tú crees, independientemente de que la mente te diga, o esa mente egótica te diga que sí, que sí, que no, que lo que me hizo fue
Muy bien. Y la última que vamos a ver hoy nos dice, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, ¿vale? A ver cómo puedo transmitirle esto. Es decir, estoy disgustado porque veo algo que en realidad no está ahí. Estoy viendo algo que le he dado un significado personal. Y por lo tanto, como le he dado un significado personal, eso que estoy viendo en realidad no está ahí. No sé si se entiende este concepto. Es decir, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Al igual que nosotros nos parece que estamos discutiendo por cosas que no son la razón que yo creo, en este caso lo mismo, si nosotros tomamos las anteriores lecciones que estaba diciendo, nada de lo que veo en este lugar significa nada, le he dado todo lo que veo, el significado que tiene para mí, no entiendo nada de lo que lo que veo en este lugar, estos pensamientos no significan nada, son como las cosas que veo, etcétera, etcétera. Nos estamos dando cuenta, por lo tanto, el curso nos lleva lentamente, de a poco, a través de estos ejercicios, a entender que muchas veces las razones por las cuales nosotros discutimos, las razones por las cuales nos apegamos, las razones por las cuales tenemos rabia o frustración, en realidad la causa que nosotros creemos no tiene nada que ver con la causa real. Por eso decíamos al principio que el curso nos invita a discernir entre lo real y lo irreal. Esto es lo mismo que la película de Matrix. ¿Tú qué quieres ver? ¿La realidad sin filtros o ponerle un filtro al Instagram, ¿no? Es decir, ¿cómo quiero ver la realidad? Me quiero ver tal cual soy, lo que pasa que vernos, ayer puse un post en Instagram en el cual hablaba del espejo, ¿no? Es decir, cuando nos miramos, yo muchas veces le digo a mis pacientes que hagan el ejercicio de mirarse durante 3 semanas, 30 segundos diarios, diciéndose frases afirmativas. Y curiosamente este ejercicio es el que le cuesta más a la gente. Viene y me dice, wow, me sentí rarísimo, rarísima, mirándome en el espejo, no me gustaba, porque no estamos acostumbrados a mirarnos, a aceptarnos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Entonces es importante, y cuando el espejo nos devuelve algo que nosotros no queremos, cuando la vida me devuelve algo que yo no quiero, entonces me frustro. Cuando la vida no se ajusta al significado que yo quiero darle a las situaciones, a las experiencias y a las cosas, no lo obtengo, entonces me frustro y eso me lleva a una insatisfacción continua que tendré que generar continuamente dopamina para poder estar o alcanzar ciertos estados de felicidad, pero que no serán reales. Serán momentos esporádicos de un chute como te podés dar con una droga, pero al final no es un estado de felicidad. El estado de felicidad se encuentra dentro de mí, no fuera de mí, con cosas, si me das un like, si no me das un like, si tengo este coche, si no tengo este coche, si tengo este dinero, si no tengo este dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumidas cuentas, durante estos, dije que lo iba a hacer al final de 15 minutos y nos fuimos a 35 como siempre. El curso de milagros, a mí personalmente, desde el 2012, como dije, que lo hago, me ha ayudado mucho a relativizar las experiencias, a profundizar más en mí, a entender que mi mapa o la interpretación que yo hago de las experiencias no deja de ser una interpretación subjetiva, que hay tantas interpretaciones como tantas personas hay en el planeta, y que muchas veces nos aferramos a esa interpretación que nosotros damos o el significado que le damos a las cosas que nos rodea, y eso básicamente es lo que me hace sufrir cuando yo doy un significado que no es la realidad, que no es real. Por lo tanto, te invito en este 2025 a empezar a abrir tu mente desde otra perspectiva totalmente diferente para poder, como dicen por ahí, ¿no? La mente es como, al final, como un paracaídas. Si no se abre, estás jodido. Y Hoyo nos decía, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes dichoso también es por ti, nadie más es responsable de cómo te sientes, solo tú y nada más que tú eres el infierno y el cielo también. Entonces nos decía
hoyo. Por lo tanto, nosotros, volviendo a la pregunta que me hacía Sandra, nosotros somos responsables de nuestras experiencias que nos tocan vivir. Lo que pasa es que muchas veces esa mente egótica y distorsionada nos juega malas pasadas y tenemos que entender las cosas desde nuestros 5 sentidos y una conciencia totalmente limitada. Ir hacia adentro es lo que nos invita el curso de milagros para poder empezar a despertar. Lo que pasa que evidentemente en muchos casos eso es doloroso porque no queremos aceptar parte de nosotros y de nosotras mismas. Gente, no mucho más por hoy. Recordarles que en breve ya montaremos la fecha de los cursos en jorgerialcoach.com y la semana que viene no haré el directo el martes, sino que lo haré el lunes con mi amigo Rafael Toruño, en el cual me invitó a su canal y hablaremos más de estos temas del despertar de la conciencia. Así que no mucho más. Recordar, si quieren regalar algo interesante o que les pueda ayudar a abrir esa mente y despertar conciencias para tener, ideas y ser personas libres y no ideologías y ser personas sumisas. Para ser libres, la idea es poder leer. Recomiendo leer cualquier libro. La magia que habita en ti es uno, como tantos otros, o poder viajar también nos permite expandir nuestra conciencia y entender que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico. Gracias, Fran. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme acogido también en Málaga, que estuve en Málaga hace unos días dando una formación por allá. Y no mucho más. Los leo en los comentarios. Un fuerte abrazo y un fuerte también abrazo de paz profunda. Chau, chau.